el relato solo se conserva en la memoria, como algo que hicieron, y como un además tesoro de la familia, de las familias que forman este grupo, porque se conserva como eso, como algo que es muy preciado y que además les permite recordar a los antiguos jefes y capitanes de la danza. Esta danza transmite dos grandes temas. Por un lado, el obvio, que es el hecho de la conversión al cristianismo a través del relato de la conquista, en donde encontramos que este relato escrito está conectado con un relato en Cuilapan, en Oaxaca, en donde el tema es el enfrentamiento entre Hernán Cortés y Moctezuma, y que además por el desenlace encontramos que es una variante prohispanista en la que Hernán Cortés viene como un evangelizador y logra convencer a Moctezuma en la conversión. Tenemos dos referencias muy importantes directas a Tezcatlipoca, que es en primer lugar el vestuario. O sea, la forma en que están ataviados los danzantes remiten a un guajolote y lo vamos a ir viendo en el transcurso del video. Por otro lado, no solo es esto, porque eso sería como muy obvio, sino también la forma o los números que se van utilizando dentro de la danza por la forma en que bailan y por la forma en que hacen sus diseños. En este sentido, el 4, que es un número que está conectado completamente con Tezcatlipoca, lo descubrimos como un número muy relevante cuando se interpreta la música. Resulta que no se podía tocar el violín en la forma que se necesita para la danza si no se acompañaba a un danzante. Y no era uno el que podía permitir este manejo. Tuvieron que ser 4 danzantes y un músico los que posibilitaron la idea de interpretar un son fuera del contexto de la fiesta. El código musical en esta danza está integrado a partir de la fiesta por 12 sones. Es decir, cada son tiene la misma estructura. Hay una cortesía con lo que se inicia, el tema, lo que caracteriza al son, y al final siempre está esa forma, el inicio, el tema y el final. Yo al principio interpretaba que eran 2 líneas, 2 violines distintos, y cuando me dices que es un solo violinista, había cosas que no quedaban muy claras en la ejecución. Necesitaba verlo personalmente al violinista y trabajar con él, pues codo a codo, ¿no? Él tocando y corrigiendo yo los bosquejos que había trazado, y luego tratar de respetar lo más que se pudiera la forma en que él lo hacía. Es decir, yo no tenía que corregir afinaciones ni nada de esto, porque él utilizaba de repente afinaciones microtonales que se salen pues del sistema tonal. Puede decir, interpretarlo uno, decir que es una desafinación, pero así había que respetarlo al máximo y volver a tocarlo, volver a escribirlo y checarlo con él para que él dijera, así suena lo que yo toco. Y solo ellos que conocen la danza con profundidad lo pueden, pues se anuncian e interpretan los cambios que les está anunciando el músico, el violinista, para pasar a una sección nueva en la danza. Yo vi que no iba a ser como lo que había estudiado. Precisamente ahí estaba el reto, en hacer ese trabajo muy bien, muy apegado a lo que estaba haciendo el violinista, una forma lo más literal que se pudiera hacer. ¿Por qué? Por lo que se tiene que hacer de respetar la idea de la música, del son, y de no cambiar, de no modificarle nada. Esto es todo con la finalidad de que pudiera aparecer una partitura de la danza propiamente dicho, con los requisitos que debe tener una partitura, que es
su clave, su tonalidad, su tiempo y pues la música, ¿no? Algunos requisitos más como el beat, que en este caso es el pulso por minuto, que es una referencia bastante importante para que la persona que vea estas escrituras musicales pues tenga una referencia real en cuanto a la ejecución de la música. Otra característica muy peculiar y es que una de las danzas, o varias, más de una de las danzas, aparece con un compás mixto de 3/4 y 6 octavos. Bueno, esto quiere decir que el tiempo, el ritmo de la melodía contiene dos elementos juntos, dos elementos que de por sí solos funcionan dentro de la música. Sin embargo, en este caso aparecen los dos juntos. Esto es esto es de hacerse notar porque esa es una característica que solamente aparece en la música michoacana, en la música tradicional michoacana, o con mayor frecuencia, con mayor es más notable que aparece en la música michoacana. Ya me parece muy característico que esto aparezca en una danza del Encino, de aquí de Aguascalientes. Gracias a la música, la coreografía se marca. Cada tema corresponde a una forma de bailar específica. En este sentido, el sistema coreográfico incluye 5 niveles que fueron detectados a nivel de la recurrencia, es decir, la repetición en la forma en que fueron bailados. Y estos 5 niveles van desde el nivel básico, que es el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo y qué significan estos movimientos. En este sentido encontramos que había 2 movimientos relevantes del uso de la cabeza. Uno de ellos es para indicar el remate de un son o de una cierta figura coreográfica. Hay 11 formas de cómo mover la parte superior del cuerpo, principalmente lo que tiene que ver con las extremidades superiores, los brazos. El manejo de la palma es completamente relevante en esta danza. Hay 11 movimientos significativos y 6 que serían las pisadas, que bueno, casi todo el mundo podemos identificar la forma en que se zapatea, ¿no? Estos elementos tienen nombres específicos dentro de la danza, en algunas ocasiones, en otras no. Sin embargo, se bailan como algo especial. El segundo nivel estaría dado por la combinación ya de este tipo de elementos, ¿no? O sea, de movimiento de la cabeza con la palma, con los pies, y es el movimiento que está dado en un solo lugar. En este sentido tenemos 3 significativos o relevantes, que es la cortesía, el final y el giro en su lugar. En un tercer nivel empezamos ya con los desplazamientos en el espacio completamente, en ese lugar donde se baila, y le llamamos figuras. Y aquí sí, los nombres que le dan los danzantes corresponden completamente. La cruzada, los ochos, el encadenado, las coronitas, el regresar o voltear la danza. De acuerdo a cómo estas figuras se combinan, son la manera en que se va a poder identificar si es un son o no es otro son. Es a lo que se llama entradas. La entrada del son de los guajes es una, la entrada del son de los monos es otra. Es decir, esas figuras al combinarse de manera específica nos hablan ya de otra relación, de otro nivel de creación dentro de la coreografía, que serían las entradas. Y por último, un quinto nivel que no está precisamente dentro de lo que sería la forma dancística, sino la forma del movimiento corporal en la que se acompaña a la deidad, o bien que se despide al otro grupo de danza que forma parte de la fiesta. Esto es el acompañamiento
cuando los danzantes acompañan la imagen de San Francisco de Paula hacia la iglesia, o la visita cuando se se recibe al grupo de danza de la pluma de la colonia Marte, que le llaman los caleros, y que hacen una serie de movimientos especiales para recibir y para despedir. Entonces, todos estos movimientos nos permiten encontrar cuáles son las formas significativas más relevantes dentro del sistema coreográfico. Pues realmente uno se aficiona y se aficiona tanto a la danza que pues ya es imposible salir de ella.